Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Viernes y sábado santo. 7-8 de abril del año 30. El Sanedrín condena a muerte a Jesús. Desesperación de Judas. Cuando amaneció, se reunió el consejo de los ancianos del pueblo, grandes sacerdotes y escribas, todo el Sanedrín. Condujeron a Jesús ante su tribunal y le dijeron: Si tú eres el Cristo, dínoslo. Si yo os lo digo, no me creeréis. Y si os pregunto, no me responderéis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Omnipotente. Así que eres tú el Hijo de Dios. Vosotros lo decís. Lo soy. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Todo el consejo se levantó y llevaron a Jesús atado al pretorio, para entregarlo a Pilato, el gobernador. Era todavía temprano. Judas el traidor, al ver que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió a los grandes sacerdotes las 30 monedas, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. A nosotros que nos importa lo que tú digas. Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se fue y se ahorcó. Cayó de cabeza, reventó por la mitad y todas las entrañas se esparcieron. El hecho fue conocido por toda Jerusalén. Los grandes sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro, porque es precio de sangre. Resolvieron comprar con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual ese campo se llama hasta hoy Acéldama, es decir, campo de sangre. Así se cumplió lo profetizado por el profeta Jeremías. Y cogieron las 30 monedas, el precio de aquel a quien tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según me indicó el Señor. El Sanedrín, del griego Sinedreion, asamblea o senado, era el senado de los judíos, su tribunal supremo, compuesto por el sumo sacerdote y otros 70 miembros, los grandes sacerdotes, jefes de las principales familias sacerdotales, los escribas o doctores de la ley, y los ancianos o personas importantes, no precisamente viejos. No podía imponer la pena de muerte. Aquel día, por su odio contra Jesús, poco debió dormir el Sanedrín. Menos descansaría Jesús, maltratado por la soldadesca. A las 3 de la madrugada se acabó el juicio previo. A eso de las 5:30 amaneció. En las naciones que en abril llevamos el reloj adelantado 2 horas, a las 7:30. Y se volvió a reunir oficialmente el Sanedrín. Fue breve. Ya estaba preparada el acta de acusación y la sentencia. Ellos, como vimos, ya habían decidido hacía tiempo acabar con Jesús por envidia personal y porque perturbaba su manera poco religiosa e hipócrita de vivir. Entre ellos mismos procuraban justificarse, alegando que Jesús podía irritar a los romanos. Luego tenían que buscar un pretexto legal para condenarle, y fue que se hacía hijo de Dios. ¿Cuántas veces se hace eso? Y hoy sobre todo tras el telón de acero. ¿Quién no conoce los procesos calumniosos contra cardenales, obispos y tantos cristianos? Y los satélites de Satanás les condenan como a Cristo, alegando que son enemigos del pueblo, cuando en realidad solo son enemigos de su doctrina y conducta perversas. ¿Cómo se explica la conducta de Judas, que se arrepiente y se ahorca? Judas estaría mezclado con la gente. Al oír la sentencia de muerte de Jesús, cayó en la cuenta de la gravedad de su pecado y se arrepintió, y devolvió el dinero, motivo de su traición, y hasta hizo lo que estaba en su mano para evitar las consecuencias de ella, confesando ante los sacerdotes su pecado y la inocencia de Jesús. Sin embargo, su arrepentimiento, al revés que el de San Pedro, fue estéril. Se desesperó y se suicidó. ¿Qué le faltó? Simplemente confianza. No llegó a conocer o a creer en la infinita bondad y misericordia del corazón de Jesús. Le hubiera bastado una sola palabra pidiendo perdón, un acto de contrición, para ser perdonado al instante. Que nunca nos falte a nosotros la confianza absoluta que seremos perdonados por Dios en el momento que arrepentidos volvamos a Él. La profecía de Jeremías sobre Judas, que cita San Mateo, dicen algunos es el capítulo 32, 6-15, junto con otra de Zacarías, y que lo hace, como los rabinos de su tiempo,
atendiendo más al sentido que a la letra y nombrando solo al autor principal. Pero en realidad la cita no es de Jeremías, sino de Zacarías, 11:12. Sin embargo, no podemos admitir equivocación en el evangelista inspirado, ni un error en los copistas, pues está en todos los manuscritos antiguos. Más fácil es suponer que con el nombre de Jeremías se conociese también el libro de Zacarías colocado tras él, como indica San Agustín. Judas se ahorcó, tal vez sobre un barranco. Luego se rompería la cuerda y reventó. Aquel campo maldito, Acéldama, se sitúa en el valle de Hinón, al sudoeste de Jerusalén, lugar tétrico y destinado a sepulturas. Jesús ante Pilato, Herodes y el pueblo. Cuando los judíos llevaron de mañana a Jesús ante Pilato, no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Por ello Pilato salió fuera, donde estaban ellos, y les preguntó: ¿Qué acusación tenéis contra este hombre? Si no fuese malhechor, no te lo traeríamos. Le hemos encontrado amotinando a nuestro pueblo. Pues tomadlo vosotros y juzgarlo según vuestra ley. Impide pagar los impuestos al César y dice que él es el rey ungido. Pero nosotros no tenemos poder para matar a nadie. Así se iba a cumplir lo que Jesús había dicho cuando anunció cuál sería su muerte. Entonces Pilato entró de nuevo en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices eso porque tú lo piensas o porque otros te lo han dicho? ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los grandes sacerdotes te han traído a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores hubieran luchado para que no fuese entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Luego tú eres rey. Tú lo has dicho. Soy rey y he nacido, he venido a este mundo para comunicar la verdad. Todo el que busca la verdad oye mi voz. ¿Y qué es la verdad? Diciendo esto salió otra vez Pilato y dijo a los grandes sacerdotes y a la multitud: Yo no hallo ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían, acusándole de muchas cosas y diciendo: Amotina al pueblo enseñando por toda Judea, empezando desde Galilea hasta aquí. Oyendo esto Pilato le preguntó si era Galileo, y al cerciorarse que era súbdito de Herodes, se lo remitió a él, que estaba también en Jerusalén en aquellos días. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, porque desde hacía tiempo estaba deseando verle por lo que había oído de él, y esperaba que hiciera algún milagro. Así que le hizo muchas preguntas, pero él ni le respondió. Mientras, los grandes sacerdotes y los escribas le acusaban duramente. Herodes, a su vez, le despreció con su guardia, y poniéndole por burla un vestido real, lo devolvió a Pilato. Así Herodes y Pilato, que estaban enemistados, aquel día se hicieron amigos. Pilato entonces, dirigiéndose a los grandes sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo. Sin embargo, habiéndole interrogado delante de vosotros, yo no he hallado en él ninguna culpa de lo que le acusáis. Ni tampoco Herodes, pues nos lo ha devuelto. De modo que no ha hecho nada digno de muerte. Los grandes sacerdotes y los ancianos seguían acusándole de muchas cosas, pero Jesús mientras tanto no respondía. Entonces le dijo de nuevo Pilato: Mira cuántas cosas alegan contra ti. ¿No contestas nada? Pero Jesús no le respondió a ninguna cosa, lo cual causó gran admiración a Pilato. Como en la fiesta de la Pascua acostumbraba el gobernador a soltar un preso que pidiera al pueblo, y entonces tenían un preso famoso, un bandido llamado Barrabás, junto con otros sediciosos que en una revuelta habían cometido un asesinato. Cuando subió la gente a pedir lo que les solía conceder, Pilato les preguntó: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el rey de los judíos, que dice es el Mesías? Pues sabía que los sacerdotes le habían entregado por envidia. Estando sentado en el tribunal, le envió un recado su mujer: No te metas con ese justo, porque he sufrido y mucho en sueños a causa de él. En cambio, los grandes sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! Pilato, deseoso de salvar a Jesús, les volvió a preguntar: Entonces,
¿Qué hago con Jesús, el que llamáis Mesías, rey de los judíos? ¡Crucifícalo! 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 Por tercera vez les dijo Pilato. Pues qué mal ha hecho. Pero ellos insistían, gritando que fuese crucificado. No he hallado en él ninguna causa de muerte. Por tanto, lo pondré en libertad después de castigarlo. Entonces mandó Pilato azotar a Jesús. Los soldados lo metieron en el pretorio, reunieron a su alrededor a toda la cohorte y lo desnudaron. Después de azotado le echaron encima un manto rojo y le pusieron en la cabeza una corona de espinas trenzadas y una caña en la mano derecha. Y arrodillándose delante de él se burlaban diciendo: Salve, rey de los judíos. Le escupían, le daban bofetadas y con la caña le golpeaban la cabeza. Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para convenceros que no hallo ninguna culpa en él. He ahí al hombre. Y salió Jesús con la corona de espinas y el manto rojo. Cuando le vieron los grandes sacerdotes y sus servidores, gritaron: ¡Crucifícalo! 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 Tomadlo vosotros y crucificadlo. Yo no encuentro motivo. Nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Pilato, al oír estas palabras, temió más. Entró de nuevo en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó. A mí no me respondes. ¿No sabes que tengo poder para soltarte y tengo poder para crucificarte? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso es mayor el pecado de quien me ha entregado a ti. Desde este momento Pilato intentó soltarle, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Oyendo eso, Pilato condujo fuera a Jesús. Se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Litóstrotos, en hebreo Gábata. Eran como las 12 del día de la preparación de la Pascua, y dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. ¡Quítalo! 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 ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿A vuestro rey voy a crucificar? No tenemos más rey que el César, gritaban los grandes sacerdotes. Viendo Pilato que no conseguía nada y que el tumulto iba en aumento, tomando agua se lavó las manos ante la muchedumbre diciendo: Soy inocente de esta sangre. Allá vosotros. Su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Respondió todo el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús lo entregó para que lo crucificasen. Los del Sanedrín llegaron temprano con Cristo ante Pilato, quizás a las 7. Consta que los tribunales romanos acostumbraban a actuar muy temprano. Desde el año 6 después de Cristo, en que fue desterrado Arquelao, Judea estaba gobernada por un procurador o gobernador romano, dependiente del legado de Siria que vivía en Antioquía, mientras el gobernador de Judea residía en Cesarea, puerto de mar, aunque en Pascua se trasladaba a Jerusalén en previsión de posibles desórdenes. Ocupaba probablemente la Torre Antonia, donde también estuvo preso San Pablo, una fortaleza cuadrada construida por Hircano y restaurada por Herodes. Situada en el ángulo noroeste del templo, dominaba su explanada. Era una pequeña población, con diversas edificaciones y patios, donde se alojaba la cohorte romana, 500 soldados o más, diríamos un regimiento. A la entrada había una plaza pavimentada con losas, el Litóstrotos, en hebreo Gábata, que significa altura, pues estaría elevada. Aquí comienza en estos días el Vía Crucis que se hace todos los viernes. Otros investigadores sostienen que el pretorio, así llamado lugar donde residía el gobernador, era el magnífico palacio de Herodes junto a la actual puerta de Jaffa. Para comprender mejor la actuación de Poncio Pilato, de la familia romana Poncia, no de las principales familias patricias, pues el cargo de procurador se consideraba de rango secundario, recordemos algunos precedentes suyos. Gobernador de Judea desde el año 26, puso en Jerusalén, lo que no habían hecho sus predecesores, estandartes con la imagen del César. Para los judíos era esto un culto idolátrico y profanador de la ciudad santa. Protestaron de tal manera
dispuestos a dejarse matar, que al fin hubo de retirarlos. Le sucedió lo mismo con unos escudos de oro, sin imágenes, pero con inscripciones dedicadas a Tiberio. Este, a petición de los judíos, se los hizo retirar. Se ve por estos episodios su carácter terco y su aversión a los judíos. Más la mostró, con crueldad, en otro tumulto provocado porque, para construir un acueducto que llevase agua a Jerusalén, se apoderó del tesoro del templo. Mandó que soldados romanos sin uniforme se mezclasen con la gente y a una señal suya comenzasen a darles garrotazos. Incluso murieron muchos. Vimos también aquella matanza que hizo de unos galileos y le contaron a Jesús. El año 35 ordenó otra matanza, con motivo de subir una muchedumbre de samaritanos a su monte sagrado Garizim, engañados por un falso profeta que les persuadió estaban enterrados allí los tesoros de Moisés y él les diría dónde. Muy grave debió ser la crueldad. Cuando al acudir los samaritanos al legado de Siria, éste lo mandó a Roma para ser juzgado por el emperador. Se dice fue desterrado a Francia. En el proceso contra Jesús, la actitud de Pilato es dramática. Sí, con el buen sentido romano del derecho, pronto se dio cuenta que no había causa legal para condenar a Jesús, y con gusto lo hubiese soltado, además a fin de dar en la cabeza a los judíos. Pero, político y miedoso, cuando ve que soltar a Jesús le puede causar problemas, busca una solución de compromiso. En realidad fueron tres. La primera, remitirlo a Herodes. Así se reconcilió con él, y aunque le falló, también le dio un nuevo argumento para soltarlo. La segunda oportunidad se la brindó la acostumbrada petición de indulto para un preso. La utilizó bien, dándoles a elegir entre Jesús y el preso cuya liberación calculó era menos apetecida por la gente. También le falla. Y ya, cuesta abajo, comienza la grave injusticia de azotarlo después de haberlo proclamado inocente. Pero ni este cruel castigo con la corona de espinas basta para conmover el duro corazón de los judíos, respirando venganza y viéndose ya victorioso sobre el gobernador. En este, derrotado y humillado por los que quiso humillar, prevalece su egoísmo y prefiere cometer la tremenda injusticia de crucificarlo. Tampoco sin temor religioso y remordimiento. Temor porque ve en él un ser superior, quizás un hijo de los semidioses o dioses de la mitología romana, y su misma mujer le avisa del sueño que ha tenido. Por eso el teatro de lavarse las manos. ¿Era ceremonia antigua como demostración de inocencia en un crimen cometido o para salirse de una causa? Pero Pilato no se salió de la causa, pues él dio la sentencia, y es una farsa declararse inocente del crimen que uno mismo va a cometer. Como los secuestradores que matan a su víctima inocente y encima echan la culpa a quienes no han querido pagar el rescate. Tantas y tan repugnantes injusticias se cometen. Solo ellas exigen ya un juicio universal donde se dé a cada cual su merecido sin fraude ni sobornos. Por ellas quiso también padecer Cristo para alcanzar el perdón de quienes se arrepientan. Finalmente Pilato pronunció la sentencia, ibis ad crucem, irás a la cruz. Era la fórmula judicial. Ya no dormiría tranquilo nunca más en su vida. Cuánto más le hubiera valido perder su cargo y aun la vida por declarar inocente a Jesús. Pero escéptico, sin religión, ni quiso esperar que en el interrogatorio Jesús contestase a su pregunta ¿qué es la verdad? Lástima de Pilato, de tantos Pilatos. ¿Se sabe algo de la mujer de Pilato que intercedió por Jesús? Según evangelios apócrifos del siglo IV, se llamaba Claudia Procla, prosélita judía, conocedora y admiradora de Jesús. De hecho, la Iglesia griega la venera como santa. Herodes, en cambio, debía ser todo lo contrario. Herodes Antipas, hijo del otro Herodes I, que mató a los santos inocentes, era un hombre contradictorio, como tantos. Sentía la inquietud religiosa, que había que dar culto a Dios. Por eso había ido en Pascua a Jerusalén, y apreciaba la virtud. Por eso estimaba a San Juan Bautista. Sin embargo, tipo sensual, se dejó arrastrar por sus pasiones hasta el adulterio y el crimen. Tan bajo podemos caer. Su concubinato con Herodías, esposa de su hermanastro Filipo, el Evangelio lo reprueba duramente,
como condena todo adulterio, aunque ahora, en multitud de revistas, leamos tranquilamente, sin censurarlo, que los cristianos no católicos con toda facilidad toman las mujeres de otros, en concubinatos adúlteros que ya llaman matrimonios civiles, pues el divorcio ha sido admitido por las iglesias protestantes relajadas en su dogma y moral. Herodes, mitad por curiosidad, mitad por interés religioso, o mejor, por sensacionalismo religioso, recibió encantado a Jesús, con multitud de preguntas, invitándole a que hiciera algún milagro, como quien hace un juego de manos. Jesús ni le contestó. Dios no habla como amigo a quienes viven en el lodo. Quedaba Herodes en situación desairada. Los guardias salieron del paso como ante Anás, burlándose de Jesús y teniéndole por loco. Tremendo pecado y bajeza. Herodes no se atrevió a condenarlo, ni a soltarlo para no enemistarse con los judíos. Si hubiera tenido este arranque, Jesús no hubiera dejado de agradecérselo. Hubiera sido el principio de su conversión. Constantemente Dios da a unos y a otros oportunidades de conversión que se rechazan. Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, llevado de acá para allá como un malhechor, tenido por loco ante Herodes, luego azotado, coronado de espinas, rechazado a gritos por su pueblo. Y a veces nosotros nos quejamos que no nos estiman. San Ignacio de Loyola deseaba ser tenido por loco para parecerse a su Señor, y en cierta ocasión que así le ocurrió, no se defendió. A continuación, el suplicio de la flagelación, que debió ser horrible. ¿Se hizo ante el pueblo? ¿Cómo se hizo? Muchos autores, basándose San Mateo y San Marcos, creen la flagelación fue ante todo el pueblo. Pero si la coronación de espinas tiene lugar a continuación y dentro del pretorio, no se ve la razón de que lo hubieran llevado dentro después de azotarlo. Los evangelios sinópticos simplifican y ponen la flagelación después de la condena a muerte, lo que corrige San Juan. El estudio de la sábana santa nos da detalles concretos sobre la flagelación. Las heridas producidas por los azotes se extienden iguales por todo el cuerpo, lo que prueba que estaba totalmente desnudo. Por ser menos en los antebrazos y por su colocación, se ve tenía las manos atadas en alto a una columna y estaba de cara a ella, no encorvado. Le azotaron 2 verdugos de estatura desigual, uno a cada lado de Jesús. Hay tantas heridas de unos 2 centímetros y superpuestas que es difícil determinar su número exacto, unas 120, 3 por cada uno de los 40 azotes. Por esto, lo más probable es que utilizaran el látigo romano o flagellum, de 3 colas, con trozos de plomo o hueso en las puntas, el flagrum, y quizá los azotes fueron 40 menos 1 según la ley judía. La razón de dar uno menos era para evitar pasarse de los permitidos, pues los soldados romanos solían ser en gran parte mercenarios naturales del propio país. El mismo San Pablo dice que 5 veces recibió 39 azotes de los judíos, pero sería con látigos sencillos de solo cuero. Los romanos tenían la flagelación por suplicio horrible e infamante, que no podía aplicarse a los ciudadanos romanos. Por eso San Pablo en otra ocasión, y también en la Torre Antonia, evitó que le azotaran alegando que era chive romanus. La ley romana no fijaba el número de azotes, y a veces moría el reo. Por ello duraría breves minutos. Si hubiese durado 45 minutos, como dice Catalina Emmerich, o le hubiesen dado 5115, según afirma María Ágreda, debía haber muerto. No es preciso exagerar sobre lo espantoso que fue, ni siquiera hace falta comentarlo, porque si el solo imaginarte tal tormento al Hijo de Dios no te conmueve, de poco servirán las palabras. La tradición cristiana ha visto siempre en la flagelación un castigo que Jesús padeció especialmente por los pecados de impureza, para excitar nuestro arrepentimiento de ellos y confiar que venceremos tales tentaciones con las abundantes gracias merecidas allí por Jesús si acudimos a él. Y después de la flagelación, la corona de espinas. La soldadesca añadió al suplicio de la flagelación ese otro cruel y soez. Antes de devolverle sus vestidos, le sentarían y le pusieron un manto rojo. Sería el que le vistió Herodes cuando comenzó esta burla de tenerle por un loco que se dice rey. Entre las manos atadas le meten una caña a modo de cetro real, y con los juncos espinosos que utilizaban como leña, tejen una corona, más bien en forma de casco, según las señales de la sábana santa,
por las que se deduce que hasta en la cruz tuvo puesta la corona de espinas. Gente desalmada se divierten, como suele suceder, haciendo sufrir. Hasta le arrancaron parte de la barba, según consta por la sábana santa, y estaba profetizado en Isaías 56. Que lo hubieran hecho con un loco hubiera sido una canallada. Que lo hicieran con el mismo Dios fue la más atroz blasfemia y sacrilegio. Pero quizás lo más impresionante es ver a todo el pueblo pidiendo a gritos que lo crucifiquen. Así es. Pilato apela al pueblo escogido por Dios. Les presenta al esperado Mesías, a su libertador, a quien tantas veces, admirados, habían escuchado y contemplado sus milagros. Quítalo, quítalo, crucifícalo. Así es la plebe, el pueblo soberano, tan inconstante, injusto y cruel, si su nivel religioso es bajo y se deja persuadir por líderes perversos. Ante Pilato no estaba todo el pueblo judío, sino una minoría que dominaba la calle, habitantes de Jerusalén. Los miles de peregrinos que habían aclamado a Jesús el Domingo de Ramos no parece que intervinieran. Pero lo tremendo fue que aquella representación nacional, manipulada y encabezada por sus autoridades, los miembros de Sanedrín, forzó la sentencia de deicidio, muerte de Dios, y atrajo la más espantosa maldición sobre todo el pueblo, con sus palabras: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 20 siglos de dispersión, de escarnios, de matanzas, lo que no ha sucedido jamás con ningún otro pueblo, son el cumplimiento de aquella automaldición. Profunda lección teológica de historia. Tanto pueden influir en el destino de un pueblo sus gobernantes, y tan poco de fiar son los tribunales populares que tanto gustan a los comunistas. Pilato, presionado y furioso, da la sentencia en ejercicio de su autoridad. Cristo le confirma que tiene poder para condenar a muerte, pero lo tiene recibido de Dios, lo que es un aviso serio de que la autoridad solo se debe usar de acuerdo con la ley y voluntad de Dios. Sin embargo, mayor aún que su brutal pecado, dice Cristo que es el de quien lo entrega a él. La razón que aduce, porque todo poder lo da Dios, por eso es mayor el pecado de los judíos, no es fácil de entender. La interpretación más clara será: puesto que el poder viene de Dios, ¿es mayor el pecado o rebeldía contra Dios? Cuanto uno conoce y debe más a Dios. El pueblo judío, al rechazar al Mesías, a pesar de todas las profecías y de todos sus milagros, y procurar su muerte, sin duda comete un pecado mucho mayor que el del gobernador romano condenando a un inocente. Los judíos y los romanos condenaron a Jesús a muerte, pero ¿no lo condenamos también nosotros con nuestros pecados? Aunque, cuando pecamos, no pretendemos condenar a Cristo, de hecho, puesto que muere por nuestros pecados, al pecar gravemente somos también causa de que muera, y más responsables una vez que hemos sido iluminados por el Espíritu Santo, como dice la carta a los Hebreos 6:6 y 10:26-29. Este ser causantes de la muerte de Jesús ha de aumentar nuestro arrepentimiento por los pecados pasados y nuestro horror de volver a cometerlos. San Juan dice que llegaron ante Pilato temprano, tal vez a las 7. Después añade que le condenó a muerte a eso de las 12. Pero, ¿no estuvo en la cruz desde las 12 a las 3? Cuando San Juan dice que era como la hora sexta, a eso del mediodía, bien podrían ser las 11. Los antiguos no tenían relojes y no precisaban la hora tanto como nosotros. Jesús pudo ser llevado a Herodes a las 8, vuelto a Pilato a las 9 y a las 11 comenzar su Vía Crucis. San Mateo, San Marcos y San Lucas dicen que se oscureció el sol desde la hora sexta a la 9, es decir, de las 12 a las 3 en que murió. Pues añade San Marcos que a las 3 fue cuando dijo la cuarta palabra, a la cual siguieron inmediatamente las otras y la muerte. Otra dificultad de interpretación es que San Marcos no dice que le crucificaron a la hora sexta, sino a la hora tercia. Esto se explica porque San Marcos, a diferencia de San Juan, no se fija en el mediodía, sino en la hora tercia, que era de 9 a 12. Es como decir que le crucificaron antes de las 12, cuando empezaba ya la hora sexta hasta las 3, que era hora nona. Vía Crucis, crucifixión y muerte.
Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificar. Jesús cargó sobre sí la cruz. Yendo de camino se encontraron con un hombre de Cirene que venía del campo, Simón, el padre de Alejandro y Rufo. Le agarraron y echaron sobre él la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Le seguía una multitud del pueblo y de mujeres, las cuales lloraban y se lamentaban. Volviéndose hacia ellas, dijo Jesús: Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque vienen días en que se dirá: dichosas las estériles, los senos que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces dirán a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas ocultadnos. Porque si con el tronco verde se hace esto, ¿qué ocurrirá con el seco? Llevaban también otros 2 malhechores para ser ejecutados con él. Cuando llegaron al lugar llamado en hebreo Gólgota, que significa calavera, le dieron a beber vino mezclado con mirra. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Eran las 12 cuando le crucificaron. ¡Ay! 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 Y con él crucificaron a otros 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue puesto entre los malhechores. Jesús mientras decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En la cruz, sobre su cabeza, colocaron el motivo de la sentencia escrito por Pilato, en griego, latín y hebreo: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el sitio donde fue crucificado estaba fuera de la puerta, cerca de la ciudad. Los grandes sacerdotes dijeron a Pilato: No escribas Rey de los Judíos, sino que él ha dicho: yo soy Rey de los Judíos. Pero Pilato le respondió: Lo escrito, escrito está. Los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Y la túnica, como estaba tejida toda de una pieza, de arriba abajo, sin costuras, se dijeron unos a otros: No la rasguemos, vamos a echar a suertes de quién será. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestidos y echaron a suertes mi túnica. Pues eso hicieron los soldados. Los que pasaban le injuriaban moviendo la cabeza y diciendo: Tú, el que destruyes el templo y lo edificas en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los grandes sacerdotes con los escribas y ancianos se mofaban entre ellos. A otros ha salvado y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Mesías, el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, pues que le salve ahora si le ama, ya que dijo: soy hijo de Dios. Los soldados, al acercarse para ofrecerle vinagre, también se burlaban de él. Si tú eres el Rey de los Judíos, sálvate a ti mismo. Uno de los ladrones crucificados con él le insultaba: ¿No eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro le respondió: ¿No temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Nosotros recibimos justamente lo que hemos merecido con nuestras obras, pero éste no ha hecho nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde las 12 hasta las 3 se oscureció toda la tierra. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre y junto a ella de pie al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió por suya. Hacia las 3 clamó Jesús con gran voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes dijeron: Está llamando a Elías. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Uno de ellos empapó deprisa una esponja en una vasija llena de vinagre que había allí, y poniéndola en una caña de hisopo, se la acercó a la boca. Los otros le dijeron: Déjale, a ver si viene Elías a salvarlo.
Cuando Jesús tomó el vinagre, exclamó: Todo se ha cumplido. Y dio una gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E inclinando la cabeza, expiró. Entonces se rasgó por medio de arriba abajo el velo del templo. Tembló la tierra, se partieron las rocas y los sepulcros se abrieron. Los que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que sucedía, sintieron gran temor. El centurión, que estaba de pie frente a él, alabó a Dios diciendo: Este hombre era de verdad hijo de Dios. Toda la gente que se había reunido para mirar qué pasaba, viendo lo ocurrido, se volvía golpeándose el pecho. Manso cordero ofendido, puesto en una cruz por mí, que 1000 veces os vendí después que fuisteis vendido. Dadme licencia, Señor, para que deshecho el llanto, pueda en vuestro rostro santo llorar lágrimas de amor. ¿Es posible, vida mía, que tanto mal os causé, que os dejé, que os olvidé, ya que vuestro amor sabía? ¿Tengo por dolor más fuerte que el veros muerto por mí? El saber que os ofendí cuando supe vuestra muerte, que antes que yo la supiera y tanto dolor causara, alguna disculpa hallara, pero después no pudiera. Qué de locos desatinos por mis sentidos pasaron, mientras que no me miraron sol vuestros ojos divinos. Lejos anduve de vos, hermosura celestial, lejos y lleno de mal como quien vive sin Dios. Mas no me haber acercado antes de ahora sería ver que seguro os tenía, porque estabais clavado. Que a fe que si lo supiera que os podíais huir, que yo os viniera a seguir primero que me perdiera. Oh piedad desconocida de mi loco desconcierto, que donde vos estáis muerto, está segura mi vida. Vida mía, vos de mí, ¿en qué me habéis menester? Si a vos os debo mi ser, cuanto soy y cuanto fui. ¿Para qué puedo importaros si soy lo que vos sabéis? ¿Qué necesidad tenéis? ¿Qué cielo tengo que daros? ¿Qué gloria buscáis aquí, que sin vos, mi bien eterno, todo parece un infierno? Mirad cómo estáis en mí. Pero ¿quién puede igualar a vuestro divino amor? Como vos amáis, Señor, ¿qué serafín puede amar? Yo os amo, Dios soberano, no como vos merecéis, pero cuanto vos sabéis que cabe en sentido humano. Hallo tanto que querer, y estoy tan loco por vos, que si pudiera ser Dios, os diera todo mi ser.